otra vez esta noche. Estamos nuevamente reunidos con el propósito de darle la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Sean todos bienvenidos en esta noche nuevamente, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras que nos toca nuevamente en Primera de Pedro. Hoy nos toca el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7 al versículo 11. 5 versículos que vamos a estudiar en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7 al versículo 11. Dice así la bendita y hermosa palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. El título del mensaje es 5 órdenes para los soldados de Jesús ante la batalla final. 5 órdenes, 5 mandatos, 5 mandamientos que el apóstol el apóstol Pedro, que había dicho directamente de parte del Señor. En primer lugar, lo que dice allí en la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué cosa está hablando de la palabra de Dios? Alrededor de nosotros estamos viendo muchos acontecimientos, problemas, dificultades. Hace 40 años no era así, ahora es diferente. Constantemente estamos viendo cambios de tiempo, cambios de diferentes formas y maneras, tanto de la sociedad como también de la ciencia humana. En fin, todos los cambios que se están realizando. Y esto nos indica que el fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Como también cuando nosotros nos preparamos a un viaje, tenemos que buscar la manera para estar a la hora en punto, porque el autobús va a salir a las 4 de la mañana, supongamos así, y nos preparamos antes que va a pasar el bus, nos preparamos antes, porque si no nos vamos a quedar. Es así también la idea que está hablando el apóstol Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No hay tiempo ya que perder. Ya no hay tiempo que perder. Es el momento de la preparación, porque ya el tiempo se está terminando. El fin de todas las cosas se acerca. Quiere decir que ya no hay tiempo de perder, sino que es de preparación, de estar preparado en todo momento. Y esto es lo que el Señor nos dice en la primera parte de 5 órdenes, 5 mandatos que el apóstol Pedro había dado a los lectores y a cada uno de nosotros en esta noche. Dice: sed sobrios. La primera palabra, sed sobrios. Y la palabra sobrios quiere decir mente sana, mantener la cordura moderada, o bien es discreto, la forma de hablar, que sea sereno, tranquilo. Quiere decir sobrio,
Sobrio que está preparado, y que está enfrentando la situación para no dar lugar al enemigo. Ser sobrio es tratar la manera de estar enfrentando la situación y buscando la manera para estar bien preparado, no dando lugar al enemigo, sino que tiene que estar siempre preparado y enfrentando situaciones con mucha paciencia, calma, serenidad, enfrentando problemas, dificultades en la vida con mucha sobriedad. Eso es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Y si nos vamos viendo, ¿verdad?, de lo que es la sobriedad, es el contraste de lo que uno es soberbio. Soberbio es que está quebrantando la palabra de Dios, que no está preparado. Sobrio es que está preparado y que está dispuesto de enfrentar la situación. Muchas veces hay hermanos hoy en día que están perdiendo el tiempo. Y la primera parte del primer párrafo que dice la palabra del Señor, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Así que debe estar sobrio, debe estar preparado, debe estar fuerte, debe de entender la palabra de Dios para no perder tiempo, porque ya el tiempo es corto, es un breve tiempo que vamos a estar aquí sobre la tierra. También cuando meditamos acerca de lo que es sobrio, hay una palabra que viene a la mente, lo que es ambivalente. Y la palabra ambivalente significa que ni está aquí ni está en este lado. Como muchas veces preguntamos: ¿cómo está, hermano? Pues aquí como la mujer. Igual es la palabra ambivalente o ambivalencia, porque ni está con Dios ni está con el enemigo. Y eso es lo que pasó con la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15 y 16. Lo que pasó con la iglesia de Laodicea, que dice la palabra del Señor: conozco tus obras, por cuanto no eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no caliente y no frío, te vomitaré de mi boca. Hay muchos hoy en día que ni están caliente ni están frío, ni está con el enemigo ni está con Dios, ni está buscando la santidad ni está por un lado. Es como por otro lado que dice la palabra del Señor, de que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Es ambivalente. Ambivalente quiere decir entonces que es negativo y positivo. No tiene que estar en un solo lado. Si es positivo, es positivo. Es negativo, es negativo. Como dice la palabra del Señor entonces acerca de la decisión. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que debe ser sólido, debe ser sólido, debe estar preparado, debe tomar la decisión como buen soldado de Jesucristo para entrar en la batalla, porque el fin de todas las cosas se acerca, ya no hay tiempo que perder. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces ha pasado esto en nuestras vidas, que estamos perdiendo el tiempo, que no hemos sido sobrios, y el Señor nos está diciendo que ya no debemos de dejar lo que es tibio, sino que debemos de ser sobrios, preparados, enfrentando situación? Y así podemos cantar el coro que dice: venga lo que venga. Puede pasar algo de situaciones terribles, pero el Señor está con nosotros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, la primera parte, lo que es ser sobrios. Y la segunda parte que dice aquí: velad en oración. Velad en oración.
El fin de todas las cosas se acerca. Hay que estar velando. Y la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro, seguramente que él estaba en la mente esto, el fracaso que él tuvo cuando allá en Getsemaní, cuando lo arrestaron al maestro, cuando el Señor había encargado, había dicho al apóstol Pedro, que, y no solamente él, sino que a los demás discípulos, que él estaba triste hasta la muerte. Por lo tanto, él pidió oración para ayudar y apoyar. Sin embargo, cuando regresó de la primera oración, dice la palabra del Señor que los halló durmiendo. Y el Señor le dice: Pedro, ¿no has orado una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De manera entonces que el Señor ha dicho que tenemos que velar para no entrar en tentación. Es un espíritu de oración debe de haber en nuestras vidas. Cuando hay un espíritu de oración en nuestras vidas, entonces también estamos preparados. No hay tiempo que perder para enfrentar situaciones terribles que el Satanás viene contra nosotros. Pero la oración eficaz, la oración que ferviente, podemos derrumbar las fuerzas de las tinieblas. Todo trabajo, todo proyecto del enemigo lo derrumbamos en el nombre del Señor, porque la oración es importante. Cuando uno ha estado orando, clamando al Señor, y viene con fuerza el enemigo, lo derrumbamos las fuerzas de las tinieblas, porque no va a resistir, como dice la palabra de Dios. El apóstol Santiago también dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué va a huir? Porque la oración ferviente, porque la oración constante. Por eso está encargando ahora el apóstol Pedro, por la experiencia que él había tenido, porque él no había orado cuando fue arrestado el Señor. En ese momento sacó su espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote. Pero lo cierto es de que todo lo que pasó, y al final, cuando él estaba ya enfrente de la situación, empezó a negar a su maestro. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando no hay oración en nuestras vidas. A veces fallamos. El diablo nos ha derrotado. El diablo ha hecho lo que ha hecho con nosotros, pero él no tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa porque no nos sumergimos en la bendición de Dios en la oración. Si nos sumergimos en la bendición de Dios, entonces tendremos una bendición, una fuerza que va a venir de lo alto para poder derrumbar las fuerzas de las tinieblas. Por eso es que el apóstol Pedro, entonces, por la experiencia, él ahora con un mandato que dice que habla de la palabra de Dios: velar en oración, velar. El tercer mandato que dice aquí, sigue diciendo aquí la palabra del Señor: y ante todo, tener ferviente, alabado Dios. En el versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor. Después que haya dicho que debemos de ser sobrios, y en segundo lugar tenemos que estar velando, ahora en tercer lugar que tenemos que tener ferviente amor. Y este ferviente amor que habla la palabra del Señor acerca de los hermanos dentro del cuerpo de Cristo. No solamente dentro del cuerpo de Cristo, como también de la familia, a los amigos allá afuera. Debemos demostrar siempre amor, ferviente amor, porque el mismo Señor Jesucristo nos ha dicho también acerca de lo que es de la bendición de Dios, que nos ha dicho la palabra del Señor acerca de cómo ferviente amor, que dice la bendita y hermosa palabra del Señor, de que ahí en Primera de Juan capítulo 4,
Y nos dice en el versículo también, el versículo 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Cuando dice la palabra de Dios, el que ama, el que tiene amor, conoce a Dios. El que no ama a Dios, no conoce a Dios. Así que si hay hermano y hermana que no ama a su hermano, que no ama a su prójimo, es porque no ha conocido a Dios. Aunque dice que tiene 40, 50 años de estar en el Evangelio. Pero si todavía está practicando odio, rencor, rencillas en contra de su hermano, en contra de su hermana, todavía no ha conocido a Dios. Todavía no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Todavía no ha comprendido, no ha entendido lo que es la palabra del Señor. Pero dice que cuando amamos a nuestros hermanos, entonces sí conocemos a Dios, porque Dios es amor. Así que la palabra del Señor nos dice acerca de ferviente amor. Es un mandato que no tenemos que perder tiempo. Hoy en día es el momento de aprovechar, porque el tiempo se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Ya no hay tiempo que perder. Estar perdiendo tiempo hablando en contra de su hermano, en contra de su hermana, en contra del pastor, en contra de cualquier persona. Ya no hay que perder, hermano, su tiempo. Es mejor entrar en oración, es mejor obedecer la palabra. Ya no debemos de perder tiempo de estar hablando tonterías, sino que buscando la manera cómo servir al Señor como debe de ser. Porque la palabra del Señor nos dice ferviente amor. ¿Cuántos hoy en día que no han entendido la palabra del Señor? Y por eso enérgicamente estamos hablando fuertemente en cuanto de este tema, porque es una formación espiritual. Si vamos a entender la palabra de Dios, practicamos lo que dice la palabra de Dios, entonces seremos obreros verdaderos y vamos a ser felicitados, vamos a ser honrados por el Señor, porque lo estamos entendiendo y lo vamos a hacer tal como dice la palabra de Dios. Ya no hay que perder tiempo de estar hablando en contra de un hermano. Ya no hay que estar perdiendo tiempo hablando en contra de un líder, hablando en contra de una misión, en contra de una denominación. Es que ellos no hacen esto, es que ellos... Pero dejemos esto, no debemos estar perdiendo tiempo. Debemos aprovechar el tiempo, porque el tiempo, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que lo que nos dice la bendita palabra de Dios, ferviente oración, ferviente amor. Todo esto es un mandato que debemos de hacer como buenos ciudadanos para el reino de los cielos, como buenos soldados de Jesucristo. Si practicamos esto, vamos a ser victoriosos, bendecidos, y vamos a ver el resultado de todo lo que estamos realizando delante de su presencia. Vamos en el cuarto mandato. El tercer mandato, ya vimos entonces, ferviente amor, porque el ferviente amor dice, cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que está perdonando y no divulgando lo que es la falta de otro, el pecado de otro. Eso es lo que muchas veces suele suceder, ¿verdad? De que siempre, de que está escuchando, es que el hermano ha fallado, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero yo no he hecho nada, yo soy especial. ¿Quién va a hablar mal de su rancho? Siempre tenemos que ver lo que nos dice la bendita y hermosa palabra del Señor. Vamos entonces en el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Otro mandato es hospedaos. Para poder hospedar a otro, este mandato sí hay que regular, o sea, hay que meditar, porque no a cualquier hombre o mujer se puede dar un alojamiento, porque
como hemos visto hoy en día, ¿verdad? Que se han aprovechado la gente cuando dice, mire que yo no tengo nada, y a veces uno tiene pena y dice, bueno, lo voy a ayudar, y al final se queda sin cama. ¿Por qué? Porque es ladrón. En realidad, en esto para la palabra que dice hospedaos los unos a los otros, en realidad cuando ya conocemos un hermano o una hermana que tiene necesidad y nos está pidiendo, qué bueno, de ceder la cama, directamente su cama, el lugar lo que es privado, para decir, bueno hermano, con mucho gusto yo le voy a dar mi cama, yo me voy a caer en el suelo, porque sé que usted es un hijo de Dios, sé que usted es una persona digna de poder también apoyar. Es ahí que está realizando esto lo que está diciendo la palabra de Dios. O bien cuando hay necesidad también en su hogar. Qué bueno cuando invitamos a una pareja para la consejería ahí en la casa, para decir vamos a preparar una cena por esta pareja y lo vamos a motivar. Ahí está hospedando, ahí está trabajando para la obra de Dios. No solamente que usted está aprendiendo con ellos, y ellos también van a ser edificados, y bendito sea el nombre del Señor, porque está reduciendo el tiempo, porque la palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y también lo que dice el apóstol Pedro aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, ya no hay tiempo que perder. Podemos utilizar nuestro hogar, nuestra casa, como para dialogar, para dar una enseñanza, para ayudar a alguna persona, invitar a un café, para poder también dar gracias a Dios por lo que se está realizando ahí, hospedando los unos a los otros. Otro mandato del Señor. El último mandato aquí en el versículo 10. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Ministren. Todos nosotros tenemos, cada uno tenemos un hermano a veces tiene un don o dos o tres, pero en realidad todos tenemos dones. Lo que pasa es que no sabemos qué dones tenemos, pero es importante descubrir qué don tiene o qué don tenemos cada uno de nosotros. Pero lo cierto, dice la palabra, el mandato de Dios, ministre. Sea buen administrador del don que Dios le ha regalado, para ministrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Qué bueno cuando entendemos la palabra del Señor, cuando utilizamos nuestros dones, cuando utilizamos nuestro talento, nuestra habilidad que Dios nos ha regalado, y lo estamos utilizando para la gloria de Dios. Ahí donde dice la palabra de Dios ya en el versículo 11, para que Dios sea glorificado. Qué bueno cuando Dios se glorifica en grande manera utilizando nuestros dones. Y cuando de repente nos dice, usted es como canal de bendición para mi vida. Felicitaciones, hermano, porque usted me ayudó, porque usted me dio consejo, porque usted oró por mí, porque usted pues ha sido canal de bendición. Es porque su don siempre ha estado ahí ministrando. Eso es la bendición de Dios. El mandato de Dios que dice, cada uno según el don que ha recibido. Así que no tenemos que decir, yo no tengo don, yo no tengo ni un don, yo no sé qué es don. Entonces tenemos que saber que es, dice la palabra de Dios, multiforme. Ya al final del versículo 10 dice, como buenos administradores de la multiforme de la gracia de Dios. Multiforme quiere decir que es variedades de dones para poder ministrar. Si yo tengo un don diferente, el hermano tiene otro don diferente, de manera para complementar, para poder animar, para poder apoyar, para poder edificar los unos y a los otros. Tal como nos dice otro verso de la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, el versículo
11 dice la palabra del Señor también. A unos, dice, a unos el Señor acerca, el mismo Dios, el mismo dio, bueno, vamos a leer lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin, dice la palabra de Dios, para poder edificar al pueblo, al cuerpo de Cristo. Entonces, para edificar el cuerpo de Cristo, así en esta manera entonces de lo que nos dice la palabra de Dios, utilizando nuestro talento, utilizando nuestros dones para poder animar. Pero cuando utilizamos nuestros dones, era allí la edificación. Algunos hermanos han dicho: ya no voy a venir en esta iglesia porque este hermano pues por la mirada terriblemente pues me ofendió. Ahí no está utilizando el don. En vez de animar, ahí está desalentando, ahí está desanimando. Pero cuando utilizamos nuestro don que Dios nos ha dado, y ahí que apoyamos a los unos a los otros, y luego decimos: me gusta lo que es el cuerpo de Cristo, me gusta que en la iglesia sigamos adelante trabajando en la obra de Dios, porque estamos unidos, porque estamos utilizando nuestros dones para animar, edificar, ayudar a los unos a los otros. Esperamos de que en esta noche vamos a utilizar nuestros dones como debe de ser, y no vamos a hacer piedra de tropiezo, sino que vamos a edificar los unos a los otros utilizando nuestros dones. Por ejemplo, la amabilidad, por ejemplo, saludar, por ejemplo, de dar, apoyar a otro. En realidad, cuando uno está saludando a un hermano, Dios le bendiga, hermano, con gozo, con alegría, dando la cara, y se ve el hermano o la hermana que está gozosa, que está gozoso, porque se ve en el rostro de él o de ella de una forma alegre, contenta o contento, y eso edifica. Pero cuando de repente el saludo, Dios le bendiga, hermano, pero la cara por otro lado, y así una forma que está despreciando, el hermano se va a sentir mal. ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo no sé qué está pasando, porque el saludo pues en realidad pues fue como una ofensa para mí. No está utilizando el don, al contrario, está desanimando al hijo de Dios o la hija de Dios. En el versículo que dice la palabra del Señor, en el versículo 11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Aleluya. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Si alguno habla, dice, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando se acerca un hermano pidiendo consejería, pidiendo un favor y si cuando estamos atendiendo, debemos de utilizar la palabra del Señor. Esta es una autoridad verbal, la autoridad verbal que el Señor nos ha regalado. Cuando hablamos la palabra, tiene poder, y cuando está entrando la palabra de Dios en la vida del hermano o la hermana, ahí está la bendición de Dios. Y por eso dice, hay algunos testimonios dicen así: desde que el hermano me empezó a hablar, sentí una bendición, sentí la palabra de Dios, entró en mi corazón. 4 o 5 palabras que él dijo, pero me ayudó bastante.
¿Por qué? Porque el poder de Dios, porque estamos utilizando la palabra gloriosa, poderosa, para dar la bendición en la vida del hermano. Así que no tenemos que hablar tonterías. Si empezamos a decir, cuando hay comunicación con un hermano que está pidiendo oración, o de repente que está diciendo algo, mire, fíjese que saber si voy a seguir adelante ahí en la iglesia, porque el hermano tal, pues a mí me cae mal. Ah, si usted también está viendo todo esto, lo que está pasando, también lo mismo, a mí me cae mal también, no está edificando. Y cuando el hermano dice así, usted no ha venido para ver el hermano, para ver la debilidad de él, para ver lo que está pasando en él. Usted ha venido en el nombre del Señor, o hemos venido para edificar, para que sigamos adelante. No debemos de ver lo que es la debilidad de otro, sino que debemos de seguir adelante. Ahí la palabra de Dios nos dice, ya utilizando la palabra de Dios, ya podríamos citar un texto de la palabra del Señor. Estaría apoyando, animando para seguir adelante. Y no hay que ver la debilidad de otro. Por eso es que la palabra de Dios dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Que no tenemos que salir del control, que no tenemos que agregar más de la cuenta. Y ahí entonces, cuando estamos dentro de la palabra de Dios, cuando estamos ministrando de acuerdo a la palabra de Dios, porque si yo voy a agregar, si yo voy a decir algo que no está de acuerdo en la palabra de Dios, por ejemplo, si algún hermano se acerca y me dice, hermano, usted que ha predicado la palabra de Dios, que usted me ha dado consejo, ahora vengo delante, es decir, vengo en esta hora para pedirle un consejo. Tengo problema con mi esposa y me voy a divorciar, la voy a dejar porque no hemos tenido, no estamos de acuerdo. Y si yo voy a decir, hermano, estoy de acuerdo con usted, voy a orar y para que va a salir de ahí de su hogar y voy a estar orando por su vida. No estaría utilizando la palabra de Dios. Estaría solamente avalando el capricho de otro. Pero si yo voy a decir, hermano, siempre hay problema en el hogar. La palabra de Dios dice que en Efesios capítulo 6, el versículo 10, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Usted tiene que estar fortalecido en el nombre del Señor. Todo este problema, conflicto que ha tenido con su esposa, en el nombre del Señor se va todo esto. Al contrario, usted va a sentir amor, cariño y aprecio hacia ella. Y luego vamos a estar orando. Usted no tiene por qué dejar a él, a su esposa, porque si no, va a tener problema con Dios. Y entonces sí, estoy utilizando la palabra de Dios. No estoy avalando al pecado, la maldad, al capricho de otro. Por eso es que la palabra de Dios dice, si alguno habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que todo sea glorificado Dios Todopoderoso. Cuando se glorifica a Dios, porque estamos haciendo algo positivo, algo bueno, algo agradable delante de Dios, se glorifica al Señor. Y cuando no hacemos lo correcto delante del Señor, sino que buscamos tal vez para quedar bien con otros, allí que Dios no se va a glorificar, no le estamos dando la gloria, la honra al que vive y permanece para siempre. Así que en esta noche es una noche de victoria. ¿Qué mensaje nos ha dejado en esta noche en estos 5 versículos? Un mensaje que nos ha dejado que ya el tiempo se va a terminar.
El fin de todas las cosas se acerca. Cristo pronto viene, ya no hay tiempo que perder. Es el momento que tenemos que estar enfrentando situaciones, ser sobrios, velando, ferviente amor, hospedando los unos a los otros, ministrando a los unos a los otros. Todo esto son 5 palabras que es un mandato, que es un decreto que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer. Y si lo hacemos, bendito sea el nombre del Señor, vamos a disfrutar las bendiciones del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche es una noche de victoria, de bendición. Gracias, Padre eterno, porque tú nos has hablado directamente, que muchas veces se ha perdido el tiempo, Señor, hablando en contra de otro. Perdónanos, oh Dios de la gloria, ayúdanos que tu nombre sea glorificado siempre a nuestras vidas. Derrama, Dios mío, de tus ricas y abundantes bendiciones, para que seamos soldados de Jesucristo, fuerte, valiente, valeroso, para poder salir adelante de nuestras necesidades espirituales y materiales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.